de declaraciones como esta. Ahora, ¿cómo deberían ustedes ver la economía china? Yo creo que se parece a los Alpes. Es como subir por los Alpes. Vemos picos magníficos y mis amigos europeos me han dicho que para apreciar la belleza majestuosa de los Alpes uno debe alejarse y verlo desde lejos. Para apreciar las pistas de las montañas. Bueno, ocurre lo mismo con la economía china. Hay que ampliar la visión y verlo desde lejos para entender todo lo que representa, para ver en qué estado se encuentra ahora y hacia dónde se dirige. Aquí me gustaría compartir con ustedes algunas perspectivas sobre la economía china. Primero, la economía china está progresando y seguirá impulsando la economía mundial. China es un motor importante de desarrollo mundial. A lo largo de los años, su contribución al crecimiento económico mundial sigue estando alrededor del 30%. El último año, en 2023, la economía china se ha recuperado y ha subido de nuevo con un crecimiento estimado de 5,2%, más que el objetivo del 5% fijado al principio del año pasado. Es Li Qiang, el primer ministro de China en el Foro Económico de Davos. Es la primera vez que se deja ver una figura de tanto nivel político en la localidad suiza desde hace años. Ha hablado sobre la economía de su país y de primeras, ojo al dato que dejaba sobre la mesa, que han crecido por encima de sus propias estimaciones de media en el entorno del 5,2%. El político chino pedía al mundo esta misma mañana que se aborde también parte del problema que considera puede ser estructural para su sistema, el déficit de confianza entre las naciones, y en un ataque velado a los Estados Unidos, principal de sus enemigos comerciales, ha dejado caer que el multilateralismo no significa que solo unos pocos países se puedan saltar las reglas. Lo que ha comentado hoy Li es que el ritmo de crecimiento de China del último año, un aumento con respecto a la cifra del 3% de 2022, cuando el país se vio afectado por aquellos cierres a canto a los que obligó la pandemia de la COVID, se ha logrado sin recurrir a estímulos masivos, a esos grandes paquetes económicos de otrora utilizados por Pekín, y por ello ha dejado dicho que la economía está logrando un progreso constante. El objetivo de crecimiento de Pekín del 5% para el 23 ya se ha superado, 5,2%, pero la realidad es que ha sido el más bajo de China en décadas. La salida de la economía de la pandemia se ha visto obstaculizada primeramente por la desaceleración de la industria y del sector inmobiliario. Por la otra, la caída de las exportaciones, la falta de confianza de los consumidores, que al final es en lo que se basa el sistema económico, en la confianza, lo que ha obligado al gobierno a intervenir con medidas de estímulos, como decíamos, aunque no ha llegado a esos grandes paquetes fiscales bazooka que llegó a desplegar en crisis pasadas. La cifra del crecimiento del 5%, que los economistas se consideran ha podido ver favorecida por un bajo efecto base en el 22, está en línea con la mayoría de las encuestas de los analistas. Economistas chinos llegaron a pronosticar a cierre del año un crecimiento del 4,6%. Y sin embargo, todo está puesto en qué va a hacer el gobierno. En si Xi Jinping de nuevo va a ir a por el objetivo oficial de crecimiento este año del 5% o va a rebajar metas. Va a ver que no se puede tener esta velocidad de crucero durante tantos años seguidos y en este caso va a claudicar ante presiones deflacionistas o al mercado inmobiliario. Li ha tirado de metáforas para explicar qué es la economía china a los socios occidentales, porque les decía: ustedes no ven de una manera, es perfectamente lícito, pero ojo, porque yo creo
que existe otro prisma bajo el que mirar al dragón dormido. Dice que esto es similar a una caminata por los Alpes, que ha hablado con políticos europeos y todos les han dicho que sí, que los Alpes son muy bonitos, que una vez estás arriba de uno de los picos la situación se ve diferente a cuando estás abajo, pero que la perspectiva, la fotografía al completo, la panorámica es lo verdaderamente importante. Crecimiento no a corto, sino a largo plazo. El caso es que sobre el terreno de la realidad es que los chinos no llegan a confiar del todo en su economía. La crisis inmobiliaria está ya en su tercer año consecutivo. Las exportaciones son débiles. Los inversores cautelosos se alejan cada vez más de los mercados financieros. Ha habido la mayor salida de capitales del mercado chino en los últimos 5 años, en el último lustro, y para ello también les ha dicho a los inversores el gobierno chino: confíen en nosotros, que queda muy poco para conseguir altas rentabilidades. Los responsables de políticas luchan, por ejemplo, con los analistas de Morgan Stanley. Dicen que es la racha más larga de presión deflacionaria en el país desde la crisis financiera asiática del 98, lo que hace que este 2024 sea un año especialmente crítico para la economía china, que en el sentido de que la deflación pueda estar entrando en un círculo vicioso, podría provocar un gran letargo a ese dragón que todavía no termina de despertar. Volviendo al tema del objetivo de crecimiento, 5,2%, el dato que ha dado hoy Li Qiang, por encima de la media de la última década, si bien es fuerte en comparación al resto de economías desarrolladas, si a China se le puede considerar una de las que se están todavía desarrollando, el objetivo es el más bajo en décadas. Al igual que el año pasado, el sector inmobiliario es la mayor de las incertidumbres. El gobierno ha anunciado múltiples iniciativas, se las hemos ido contando aquí en Negocios Televisión, y recientemente ha revelado que el Banco Central, el Banco Popular, ha llegado a canalizar 350.000 millones de yuanes, tipo de cambio 49.000 millones de dólares, hacia los bancos a través de un servicio conocido como préstamo suplementario prometido, paquete de estímulos, que eso sí va mucho más allá de ello. China es hoy lo que Japón al mundo, por allá de la década de los 90, manejable. Estabilidad política tiene, el Partido Comunista lo controla todo, pero desde el punto de vista geopolítico puede ser algo incómodo. Lanzamos investigaciones contra ellos, criticamos su papel en la competencia de libre mercado internacional, y mientras ellos buscan la rentabilidad de sus industrias, ahora miran por el desarrollo de los vehículos inteligentes, de la movilidad sostenible, las baterías y también las tierras raras. Estabilidad de la producción manufacturera es lo que quiere el gobierno de Xi Jinping, que está ya cerca de un 30% sobre su PIB. Ahora, después de crecer un 5,2%, Li Qiang lo tiene claro. Visión a largo plazo, veremos cuáles son próximos objetivos. El mercado descuenta en el entorno del 3-4% la media de la próxima década. Veremos si la superan. Las políticas de inversión ya están ahí. Año crítico para la economía china, que también mira desde un punto de vista geopolítico parte de la crisis que se le puede sobrevenir sobre Taiwán. El caso es que la isla sigue teniendo esa rara avis de figura política entre semiautonomía del gigante asiático pero interdependencia con el gobierno de Pekín. La isla sigue tratando, justo después de las elecciones en las que ganó el partido contrario a la política de unificación de una sola China, de buscar aliados, hacerlo fuera y mirando siempre a Estados Unidos. Allí ha encargado 19.000 millones de dólares en lanzamisiles, lanzacohetes, armas estadounidenses que quieren que sean de gran ayuda para enfrentarse a Pekín. El único problema, que Estados Unidos puede cumplir, pero no ahora, de aquí a unos años. Para ello, o para entonces mejor dicho, China podría haber hecho ya de las suyas en Taiwán. Los retrasos aumentan la vulnerabilidad de Taiwán a una invasión, a un bloqueo de China, y según analistas militares o exfuncionarios de defensa estadounidenses, le han comentado a The Wall Street Journal, la propia industria armamentística de la isla sigue siendo pequeña y lenta. La elección de Taiwán de un nuevo presidente este pasado sábado, el 13 de enero, que rechaza las demandas de sumisión a China, significa prácticamente que Pekín se está quedando sin opciones a corto plazo para tomar el control de la isla sin el uso de la fuerza militar. Algo que ha prometido que no va a hacer, pero algo que tampoco descartan, porque no lo llegan a retirar del todo sobre la mesa. El presidente electo, Lai Ching-te, dice que va a seguir reforzando el ejército en Taiwán y decía, justo después de ganar la contienda electoral, que está decidido a salvaguardar a Taiwán de las continuas amenazas e intimidaciones de China. Vamos a explicar un poco y vamos a ver cuál es la interdependencia de Taiwán hacia Estados Unidos y por qué Washington no está en el momento como para defender, como quieren,
los taiwaneses de China. Taiwán depende en gran medida de Washington para equipar a su ejército. Adquiere de todo: aviones de combate, buques de guerra acondicionados, entrenamiento para el personal militar. Pero, sin embargo, la mayoría de los contratos de defensa firmados bajo las administraciones de Donald Trump o de Joe Biden se han visto estancados por retrasos burocráticos o por límites de capacidad de los fabricantes de defensa. Hay una acumulación, como les decía, de 19.000 millones de dólares que Taiwán ha invertido, pero que no tiene en su poder, porque Estados Unidos insiste: vamos a ayudar. Problema: que no sabemos cuándo. Uno de los acuerdos más importantes, el contrato de cerca de 2.400 millones para 400 misiles antibuque Harpoon y equipos relacionados. Se firmó en 2020. No se dijo cuándo se iba a entregar y de momento ahí está. El Pentágono emitió una orden para la producción del armamento, lo hizo el año pasado, y la posible entrega está prevista para marzo de 2029. No se ha nombrado al comprador, pero todo se especula con que pueda ser Taiwán. Hay otras entregas que incluyen 29 lanzadores de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, los HIMARS, o los 2 lotes más de misiles y torpedos, drones y tanques que Taiwán quiere de Estados Unidos, pero que los otros no les dan. Los retrasos se deben principalmente a la incapacidad de los contratistas de defensa estadounidense para aumentar tan rápido la producción como exigen los clientes. Por un lado tenemos a Taiwán, sí, pero es que por el otro, por ejemplo, está Ucrania. En medio de algunas frustraciones en el retraso de las entregas de las armas estadounidenses, ya Taiwán está poniendo énfasis en que tienen que desarrollar su propia industria local. Las estrategias militares dicen, por ejemplo, que los submarinos taiwaneses podrían desempeñar un papel clave a la hora de atacar a los buques de guerra chinos. Bajo la actual presidencia, la de Tsai Ing-wen, Taiwán ha duplicado el gasto militar anual. Lo ha hecho alrededor del 2% del PIB, más o menos objetivo OTAN. En 2021 introdujo un complemento de 8.700 millones, principalmente para misiles antibuque, para buques de guerra tipo corbeta de producción local, pero de momento nada de ello está operativo. El aislamiento internacional, la dependencia de Estados Unidos, mantiene a Taiwán subdesarrollada desde el punto de vista militar. Tiene existencias de misiles, tiene capacidad de producción, pero no tiene empresas ni gente que pueda desarrollarlos. Taiwán, y según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, en un estudio publicado hace no tanto tiempo, hace apenas unos meses, dice que sin el apoyo de Estados Unidos podría no diferenciar incluso un ataque de infantería que un ataque por parte de tropas aliadas hacia el enemigo. Retraso en las armas de Estados Unidos, en los envíos, 19.000 millones de dólares que todavía quedan en liza, que Taiwán ha pedido, que Taiwán ha invertido, que Estados Unidos no puede devolver y que lo que alimentan en la práctica es la vulnerabilidad contra China, la vulnerabilidad de esta isla de la zona del Indo-Pacífico. Pasamos así una jornada que también se ha visto marcada por las perspectivas económicas, por esas nuevas valoraciones de entidades de asesoramiento internacional. La última de ellas ha sido JP Morgan y su entidad gestora. Ya ha comentado esta misma mañana que, ojo, cuidado, la banca en el contexto de los tipos de interés, de la flexibilización, del endurecimiento monetario, podría no ser tan atractiva como antes. Sobre este tema y otros muchos ha hablado nuestra compañera Eva Villanueva esta misma mañana en la sede aquí en Madrid de JP Morgan Asset Management. Vamos con esta entrevista. Bienvenido.